1955 Italia estaba viviendo uno de sus mejores momentos. La televisión recién salía, el cine estaba viviendo su época más dorada, Roma era el corazón de la cultura europea. Y en un pueblo muy cerca a Roma, a orillas del lago Albano, un pueblo bellísimo, un paisaje espectacular, sucede algo que dejó de verdad impactada a toda la población. Esto sucede en Castel Gandolfo, que es el bello pueblo en donde los papas tienen su casa para descansar. En ese entonces era Pío XII. Y esta zona se convierte en el escenario de uno de los crímenes, diría yo, más macabros, pero además misteriosos de la Italia de la posguerra. Era 10 de julio de 1955, verano. Nadie imaginaba que Antonio y Luigi encontrarían algo que los marcaría para siempre. Ellos habían decidido salir a pescar y a orillas del lago Albano había un lugar muy agradable llamado la Cula del Lago. Ellos estuvieron allí, alquilaron un bote y salieron a pescar. Querían disfrutar del día, remar un poco, hablar de cualquier cosa, pasar el día. Pero Antonio logra divisar desde donde estaba algo extraño. Era un cuerpo. Y era un cuerpo desnudo, de una mujer. Y no tenía cabeza. Era un cuerpo desnudo, sin cabeza, en una de las orillas del lago. Luigi, Luigi, ven a ver esto, le dijo Antonio. Y ambos, impresionados, no sabían qué hacer. Les dio una especie de ataque de nervios. Se fueron. Ni siquiera denunciaron inmediatamente lo que encontraron. Se fueron. Y allí quedó el cuerpo de una mujer desnuda, sin cabeza, a la orilla del lago. En la muñeca derecha tenía un reloj. Era marca Zeus, obviamente. Esto se supo después, ellos no lo notaron inmediatamente. Y a su lado tenía un llavero, un arete como triangular y una fotografía rota de una pareja que estaba abrazada. En el cuello, recuerden, no tenía cabeza. En el cuello había un periódico que tapaba esa parte, digamos, donde debía ir su cabeza, que estaba como enrollado ese periódico y era de fecha 5 de julio. O sea, un periódico de 5 días antes a que Antonio y Luigi hallaran el cuerpo. Ellos se toman un par de días, pero terminan naturalmente denunciando el hallazgo y las autoridades activan inmediatamente los protocolos correspondientes después de la denuncia. El caso explotó en todos los periódicos. Italia estaba de verdad conmocionada. Era una época sin ADN, sin cámaras de seguridad y con muy pocos medios para identificar un cadáver. Las autoridades tenían solo 3 pistas: el reloj marca Zeus, el periódico y el cuerpo. Ni siquiera la fotografía podía considerarse una pista. Los médicos forenses concluyeron que la mujer había sido más de una docena de veces antes de ser decapitada. Las heridas en el abdomen hicieron pensar en un asesino con conocimientos quirúrgicos, o tal vez, dijeron entonces, era un carnicero. Pero había que descubrir quién era, y era esa la primera tarea a adelantar para empezar a averiguar quién le había hecho eso. La radio entonces difundió un identikit con las características físicas de la mujer, naturalmente excluyendo las características del rostro, porque es que ella estaba decapitada y la cabeza no estaba ni siquiera cerca de ella. La cabeza hasta ese momento no había sido hallada. Se involucraron incluso médiums y videntes que se ofrecieron para ayudar, pero nada de eso sirvió porque nada era cierto. En ese momento en Italia podían haber
unas 200 mujeres denunciadas como desaparecidas y ese era, digamos, el referente en el cual iniciar esa búsqueda. Y de esos 200 nombres, había dos mujeres que coincidían más o menos con las características descritas. Una era Ana María Brasca, que era la esposa de un boxeador que tenía una cierta notoriedad entonces y que estaba desaparecida, y la otra era Antonieta Longo, una empleada doméstica siciliana que había ido a buscar suerte a Roma y que llevaba años trabajando hacía un tiempo en una casa de familia. Cuando Ana María, la esposa del boxeador, aparece sin ningún inconveniente, entonces se concluye que la mujer desaparecida era la siciliana, Antonieta Longo. Antonieta había nacido en Sicilia, llevaba ya 6 años trabajando en Roma y trabajaba en la casa de un médico, de Cesare Gasparri. Era una mujer reservada, callada, muy trabajadora. Y el 1 de julio salió de casa del médico, de la casa donde trabajaba, por la noche. Y después de ese 1 de julio no volvió. Sus hermanas viajaron desde Sicilia para reconocer el cuerpo. Terminaron confirmando que era ella, por el reloj principalmente. Era un Zeus que le había regalado uno de los sobrinos de Antonieta. Días antes de morir, Antonieta había pedido vacaciones en la casa del doctor Gasparri. Retiró sus ahorros, unas 230.000 liras, y escribió una carta. En la carta dijo: he conocido un hombre bueno, que me ama. En poco tiempo seré su esposa. Espero poder darles pronto la alegría de un sobrino. Una carta que dirigió a sus hermanas. Antonieta creía estar a punto de cumplir el sueño que tenía de casarse. Todo indica por las investigaciones que se adelantaron que este hombre bueno, como ella lo llamaba en esa carta, la engañó para quedarse con su dinero. Hay teorías, incluso por eventos ocurridos posteriormente en el norte de Italia, que indican que Antonieta pudo haber sido víctima de un asesino en serie, pero nada de esto está confirmado. A pesar de todos esos esfuerzos, pues ninguna pista condujo a un sospechoso que de verdad fuera sólido. El caso quedó abierto y bueno, luego fue olvidado. Un dato curioso es que en diciembre de 1955, el dueño de ese restaurante, el que les hablé, la Cula del Lago, donde se alquiló el bote por parte de Antonio y Luigi, quienes encontraron a Antonieta, terminó este señor, el dueño del restaurante, quitándose la vida. Aunque las autoridades negaron alguna relación entre una cosa y la otra, en el pueblo se decía entonces que antes de morir, aquel hombre aseguraba ser visitado por el fantasma de una mujer sin cabeza. Años después, en el 87, un buzo encontró un cráneo en el lago y todo el mundo pensaba que se había encontrado la cabeza por fin de Antonieta Longo, pero no resultó ser la de Antonieta. De hecho, era la cabeza de un hombre. O sea, el lago seguía guardando secretos y misterios. Antonieta tenía 30 años de edad, no era famosa, no era rica, era una mujer que buscaba el amor, buscaba organizarse, buscaba un esposo y que terminó en las manos de su victimario, pero terminó también en el olvido.